chicos, qué gusto tenerte por aquí de nuevo en el canal. Me da mucho gusto que estés listo para iniciar tus clases del día de hoy, martes. Antes de iniciar te recuerdo que el viernes tenemos una videollamada a las 4 de la tarde para realizar una manualidad navideña y intentar interactuar un poquito. Si tú tienes la posibilidad de entrar, hay que buscar el siguiente material que está en esta imagen para que te prepares con tiempo y puedas hacer tu esferita de nieve. Muy bien, chicos, vamos a iniciar en la clase del día de hoy de lengua materna. En la clase anterior estuvimos viendo los refranes, ¿verdad? Algunos de ustedes me enviaron su trabajito en donde interpretaron el significado de cada refrán. Acuérdense que el refrán lo que dice no es literal lo que te presenta ahí, ¿verdad? Como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No es un camaroncito que anda en la playa que se durmió que se lo lleva el agua. No, ese tipo de refranes los utilizamos más que nada para poder dar ejemplos de la vida o de situaciones que se nos presenten, ¿verdad? Ustedes marcaron ahí con una palomita los refranes que conocían y los que no. Muchos de ustedes solamente me marcaron uno o dos que son de los refranes más populares, pero pues hay miles y miles de refranes, muchos de ellos nunca sabemos el significado o qué propósito tienen, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es ir preguntando a las personas adultas que son los que tendrían un poquito más de conocimiento sobre los refranes. El día de hoy vamos a recopilar refranes. Te toca investigar al menos unos 5, o sea, los que tú quieras, pero mínimo 5, ¿verdad? Y estos refranes, preferentemente, preguntárselos a algunas personas que estén ahí en tu casa, hablarle por teléfono a tu abuelito o algo. ¿Te sabes un refrán? ¿Me puedes decir un refrán? Ya si no encuentras, pues entonces los puedes buscar en internet, ¿verdad? Pero hay que hacer el intento para que sean a través de personas, ¿sí? El primer recurso literario que viene ahí es la metáfora. Y luego nos dice, transfieren las cualidades de un objeto a otro. Y nos presenta un ejemplo, como es el de candil de la calle, oscuridad de su casa. Este refrán significa que en la calle son personas muy amables, que son muy sociables, pero en su casa son todo lo contrario. O sea, que tienen dos tipos de personalidad, como quien dice. Entonces, la metáfora es un recurso que nos hace utilizar el lenguaje figurado. No sé si ya recuerdas, pero existen dos tipos de lenguaje, el figurado y el literal. Ahorita pues las personas usan mucho el literal, o sea, me pasó eso literal. Entonces, literal significa que sí te sucedió. Por ejemplo, si usas la frase, ay, es que me morí literal del susto. O sea, no se puede porque pues literal es que sí te moriste, ¿verdad? Y figurativo sería de que pues sí, no sucedió, pero pues sí fue algo muy fuerte. Entonces esa es la diferencia entre literal y figurativo. Por ejemplo, figurativo de que me hubiera dolido más la mordida de un perro cuando alguien te hace algo, ¿verdad? Entonces no estamos hablando que un perro fue y te mordió, sino que le dolió lo que le hicieron, ¿sí? Y si decimos, me mordió un perro literal, pues es porque sí lo mordió, lo atacó. Entonces, esos son los dos tipos de lenguaje. Hay que saber diferenciar cuando te están hablando literalmente que suceden las cosas y figurativamente que utilizan la metáfora o cualquier otro recurso literario. Viene en los ejemplos que yo les puse en anexo, dice, me pegó muy fuerte la noticia y lo tienen bajo la lupa, ¿sí? Aquí están usando dos maneras de expresar las metáforas, que no significa que a alguien lo pusieron en una lupa abajo, ¿verdad? Significa que lo están observando o que le están siguiendo la pista. El siguiente recurso literario es la analogía. Es donde compara una situación con la otra. Y nos presenta un ejemplo que dice, a que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces aquí nos están presentando un refrán que dice que al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso, en efecto se obtiene una buena sombra. Pero este refrán compara esa situación con quienes se juntan con personas positivas y por lo tanto les pueden transmitir su bienestar, es decir, están protegidos, ¿sí? Entonces aquí nos presentaron los dos significados, el literal, o sea que si te sientas abajo de un árbol pues vas a tener sombra, y el figurativo, que dice que si te juntas con personas buenas pues te va a ir bien, si te juntas con personas malas pues te va a ir mal. El siguiente recurso literario es la rima, pues la rima la estamos viendo desde primero, yo creo que con eso empezamos con las lecturas. La rima es la repetición de sonidos al final de un verso o de una palabra.
Por ejemplo, viene ahí, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Quien canta su mal espanta. A pan duro, diente agudo. O sea, muchas veces no tienen el significado de algo, pero por darle rima, pues les ponen esa palabra. Dice, y el último son juegos de palabras. Y dice que utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra o su reiteración. Por ejemplo, viene ahí, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. ¿Sí? Ahí están jugando con las palabras y con la rima. Ahora sí, chicos, les toca a ustedes identificar qué tipo de recurso literario tienen los refranes que investigaron. Ya les había mencionado al menos 5 refranes. Entonces, ustedes pusieron, por ejemplo, el refrán de... hay aquí alguno... de tal palo, tal astilla. Ustedes tienen que identificar qué tipo de recursos utiliza. Por ejemplo, utiliza la rima de tal palo, tal astilla. Bueno, tiene 2 palabras que son iguales, pero no tienen rima. Juego de palabras, tal vez sí, de tal palo, tal astilla, entonces utilizan ahí unas palabras. Cuenta con analogía, que es donde comparan una situación con otra, o utilizan la metáfora. Pueden utilizar solamente identificar un recurso o pueden identificar los 4 recursos que les presenté. ¿Sí? O sea, está muy sencillo. Le preguntas un refrán a un adulto, a ver, dime un adulto, y tú identificas qué tipo de recurso le pones ahí, un asterisco o una palomita, los tipos de recursos que identificaste, si tiene rima, si tiene una metáfora, si tiene una analogía donde están comparando, o si es un juego de palabras, ¿sí? Hay algunos que pueden tener una, hay algunos que pueden tener 2 o hasta los 4. Y por último, vas a copiar el anexo 1 de recursos literarios. Viene el concepto y abajo viene un ejemplo. Puedes hacer primero esta actividad de copiar el concepto y luego el ejemplo y luego ya identificar los recursos que vienen en cada refrán que investigaste. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy en la clase de español. En la clase de matemáticas del día de hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla. Esta actividad, como todas, vienen para que se desarrollen en el salón, pero pues en esta ocasión todo lo estamos modificando para que lo hagan en su casa, ¿verdad? Viene que vas a invitar a varios miembros de tu familia, pueden ser 2, 3 o 4. Si no puedes invitar a alguien, solamente tú y tu mamá o tú un hermano. Y si tienes la posibilidad de que hacer esta actividad otro día donde creas que hay personas en tu casa, pues entonces la puedes dejar para otro día. Es muy sencillo. Ustedes van a elegir una de la tablita que viene en el material recortable de las páginas 243 y 245. Vienen 4. Entonces ustedes eligen una del color que ustedes gusten. Esa tablita la van a resolver mentalmente, vienen problemas de puntos decimales. Y ya que hayas resuelto la primera, vas a pasar la tabla al siguiente integrante para que resuelva la segunda y luego al siguiente para que resuelva la tercera y luego al siguiente y luego así damos vuelta hasta que completemos toda la tablita. Al final, un adulto o con la calculadora pueden verificar si los resultados son correctos y anotando cuáles sí están correctos y cuáles no. O igual me lo pueden mandar para yo revisárselos. Entonces, chicos, en esta actividad solamente vamos a necesitar una fotografía o un video de esta actividad. Si ustedes no tienen la posibilidad de hacerlo en equipo, lo pueden hacer individual, ustedes solitos, solamente van contestando sus operaciones mentalmente y al final pues lo pueden verificar a ver si están correctos. Recuerden, ahí vienen números después del punto decimal, por ejemplo, 3.70 y 3.8. Entonces los dos tienen el mismo valor a pesar de que a la primera cantidad le pusieron 2 números después del punto decimal y a la segunda cantidad un número, ¿sí? Porque pues se rellenan de ceros. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de problemas que se nos presenten ahí. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy en la clase de matemáticas. Para continuar con la clase de historia, vamos a retomar el tema de las civilizaciones antiguas. En las clases pasadas vimos la civilización de los olmecas. En esta clase nos toca ver la civilización de los mayas. Algunos ya hicieron su monografía de ellos, entonces ya traen más o menos refresco la información. Ustedes van a leer la información que viene en la página 46, 47, 48 y 49. Yo se las voy a platicar, pero ustedes la van a leer. Al leerla van a ir subrayando ideas importantes y de esas
ideas que subrayaron, al final me van a hacer una lista de palabras clave. Las palabras clave no son enunciados, solo son palabras. Por ejemplo, maya, artesanos, ciudades, pirámides, ¿sí? Puras palabras, una lista de todas las que tú creas o que tú consideres importantes que debas incluir en tu lista, ¿sí? Bueno, la cultura maya surgió en los 200 después de Cristo. Ellos fueron creciendo en base a lo que les iban dejando, bueno, en este caso los olmecas, ¿verdad? Era muy difícil entender su estructura. Como ya les había mencionado, había sacerdotes, guerreros, que eran los que se encargaban de lidiar con el pueblo, ¿verdad? Pero también empezaron a buscar encargados de impartir justicia y encargados de cobrar los tributos. Los tributos eran un impuesto que le cobraban al pueblo para poder hacer carreteras, construcciones y todo eso. Eso todavía existe actualmente. Entonces, también buscaron a comerciantes que estuvieron dispuestos a viajar para ir a vender productos y obtener ahí no existía el dinero, ¿verdad? Era te cambio un producto por otro producto. Y también artesanos que elaboraron objetos muy detallados que en la actualidad están evaluados en mucho, mucho dinero. La religión era la que ocupaba la base de todo eso, ¿sí? Ellos eran muy religiosos, empezaron con algunos dioses que eran de la naturaleza y de los astros, después empezaron a tener muchísimos dioses que ellos decían que estaban en el cielo. Las deidades ocupaban ceremonias que normalmente incluían sacrificios humanos, o sea, las personas, los mayas, creían que dándole la vida de no sé, una persona que vivía ahí, el dios, por ejemplo, de la tierra, les iba a dar fertilidad a sus tierras, ¿sí? Sacrificaban, había mesas y todo eso, pues, y todos iban ahí mismo danzaban, hacían todo ese tipo de ceremonias. Afortunadamente, pues no existe eso, ¿verdad? En base a que se les incluyó una sola religión, pero eso ya fue muchísimos años después. También los hombres, como ya les había mencionado, duraban decenas de miles de años en construcciones que hasta ahorita pues todavía están ahí, como son las pirámides, las tumbas y los palacios. Entonces, esta época en donde ellos se dan a conocer es el esplendor maya. En la siguiente página nos explican la ubicación de esta cultura. Estuvo en donde actualmente son diferentes ciudades, ¿sí? Por ejemplo, viene ahí Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, la península de Yucatán, en México y parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y en Centroamérica. Todo eso fue ya para el sur de México. Antes no se llamaban así, pero ahorita pues hemos encontrado restos de ellos, de la civilización maya, entonces ahí es donde se vuelven asentamientos. El mapa viene en la página 46. Los mayas tuvieron su esplendor durante más de 500 años, entonces ellos lo hicieron gracias a que pudieron aprovechar los recursos que les daban para poder comer y para poder, la agricultura y la caza y todo eso que tenían en el lugar donde habitaban, y pudieron crecer y transformarse en ciudades más grandes. Las ciudades tienen nombres, ahí vienen un poquito difíciles, dice Tixal, Huaxactún, Palenque, Yaxilán, entre otras, y todas estas gobernaban sobre los pueblos más pequeños que les rodeaban. También fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes, quienes eran una autoridad inmediata sobre la población. Esto lo podemos saber gracias a los dibujos que que encontraron en las pirámides o en las ruinas, y en los dibujos nos explicaba el mando de todo este tipo de personas como eran los guerreros sacerdotes. También las mujeres estaban involucradas en aquellos asuntos políticos, ya que pues para ser de los más altos rangos dependía mucho del linaje de la mujer, ¿sí? Entonces sí estaban como que ahí involucrados, y también les gustaba hacer compromisos matrimoniales, como que tu hija se va a casar con tu hijo y vamos a arreglar el matrimonio, ¿sí? En la siguiente página, en la página 48, nos hablan del sistema de escritura de los mayas. Ellos fueron tan inteligentes que crearon su propia forma de comunicación. Las palabras las hacían a través de dibujos o dibujitos que ellos iban entendiendo, pero también son muy característicos
por su sistema de numeración. Ellos decían que representaban los números del 1 al 4 con puntitos y de 5 en 5 con rayitas. También utilizaban el 0, que lo usaban cuando podían hacer más cantidades, o sea, muchas. Supongamos que ellos querían escribir el número 4, entonces ponían este número. Pero si ellos querían escribir el número 12, hacían esto, 2 rayitas que valía cada una 5 y 2 puntitos. O sea, ellos contaban de unidades y decenas y utilizaban también el 0. Esto les permitió a ellos poder elaborar un calendario. El calendario estaba tan explícito porque duraron años y tenían años y años de registro de las estrellas y de los planetas. Entonces ellos eran excelentes astrónomos y porque pues tenían su registro de los eclipses, de todos los eventos que un cometa y que esto. Entonces pasaban miles de años, cientos de años, perdón, y decían, mire, entre esta fecha y esta fecha aquí hubo un cometa, entonces se va a volver a repetir en un patrón, ¿sí? Ellos tenían todo ese tipo de información solo a través de la observación, ¿verdad? El calendario también era muy preciso y para poder elaborar sus pirámides y todo eso utilizaron la piedra caliza, y que son los templos, plataforma, así como los juegos de pelota. Y todas sus construcciones estaban ubicadas o realizadas en base a los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Por eso muchas de las pirámides, en la punta de la pirámide, justo ahí se ven algunas estrellas o pasa alguna, porque pues ellos lo ubicaron según sus anotaciones que ellos tenían sobre las estrellas, la Luna y Venus. También se decía que era una cultura guerrera. Muchos decían que no, pero pues sí tenían la costumbre de ir en guerra con otros pueblos para poder gobernarlos, ¿verdad? Y el comercio fue fundamental en los mayas, ya que eso les permitió a ellos extenderse para poder, por más población o por más personas, y poder hacer intercambio de productos. Ahí viene el dibujito que el 0 se representaba con una concha. Este es el que está aquí. Y al final dice, a finales los mayas fueron abandonados, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se considera que la destrucción de los bosques, consecuencia de su sistema agrícola, o sea, de tanto que estuvieron explotando la comunidad, pues fue lo que provocó un desastre ecológico y estallaron muchas luchas internas, había mucho poder, entonces se salió de control y pues eso fue lo que originó que desaparecieran. Y al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Uxmal, Chichén Itzá y Mayazpán. Entonces, chicos, esta es toda la información. Te toca a ti leerla. Yo solamente medio te la pude platicar, ¿verdad? Ya que la leíste, subrayas palabras importantes o frases que tú creas que sean importantes, y de esas frases que subrayaste vas a elegir unas palabras clave. Vas a hacer tu lista, los que tú necesites. Al final yo agregué un anexo que es una actividad que viene para imprimir. Si ustedes no tienen la posibilidad de imprimirla, no la hagan, no pasa nada. Solamente aquellos que tengan su posibilidad de imprimir. Es solamente para asentar lo que estuvimos platicando en esta clase. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Me dio mucho gusto que estés aquí conmigo. Que tengas un excelente martes. Espero tus actividades y sobre todo, dale like al video.